bienvenido Hugo Riquelme. Vamos a conversar con un autor de un libro muy particular que tengo en mis manos, Terror en Cerro Moreno, una novela muy interesante que tiene que ver un poco con los seres sobrenaturales, avistamientos en el cielo. Así que bienvenido Hugo, gracias por conversar con nosotros con Empalco y te doy la palabra para que puedas presentarte. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Feliz de estar acá conversando con ustedes acerca de esta novela, que ya es mi novena novela. Pues, fue raro mencionar novena novela, como trabalengua. Y muy contento porque además es una novela muy significativa para mí, en el sentido de que narra muchas cosas que viví durante la adolescencia y que están ficcionadas ahí para acercarla un poquito más de la historia del norte de Chile a los lectores de todo el país. De hecho, sí, porque Terror en Cerro Moreno tiene que ver mucho con la infancia, con estas primeras amistades, la vida en el norte de Chile, pero además mezcla elementos fantásticos, el género, eh, el suspenso, involucra, bueno, como mencionaba, luces en el cielo, criaturas desconocidas, la NASA, personajes gubernamentales, es muy entretenida. Y cuéntame, por favor, ¿cómo nace la idea de escribir este libro? Mira, Terror en Cerro Moreno es una novela que yo desde hace mucho rato que tenía ganas de escribir. En algún momento lo había estado comentando con el Pancho Ortega, que va a ser que es mi colega de presentación de lanzamiento del libro, porque esta novela, a pesar de que se ve como muy fantástica, muy fantasiosa, etcétera, está inspirada en cosas que de verdad sucedieron. ¿Ya? En cosas que yo vi, en cosas que viví y también en cosas que personas que conozco me han contado como testimonio. Nací en Santiago, pero soy antofagastino por adopción. Mi familia se fue al norte cuando yo tenía 2 meses de vida, entonces toda mi crianza, mi identidad tiene que ver con el norte de Chile. Y efectivamente yo viví en la base militar de Cerro Moreno, en la base de la Fuerza Aérea en dos oportunidades, de hecho, entre el año 87 y el 91, que tengo muy poquitos recuerdos de esa época porque yo estaba chico, o sea, yo dejé la base con 6 años, y luego regresé para mi adolescencia, desde el 98 hasta el 2001, y específicamente es esa la etapa que está narrada en el libro, porque particularmente el año 2000, a raíz de eventos que fueron conocidos a nivel nacional a través de las noticias que tenían que ver, que involucraban como los típicos testimonios de casos de avistamientos del chupacabras, que estaban muriendo animales de corral y cosas por el estilo. Bueno, en esa época yo ya tenía 15 años, vivía en la base de Cerro Moreno y vi cosas que dieron origen, que luego se sucedieron con estas noticias de avistamientos particulares, y cosas muy extrañas, la verdad, que incluso siendo adulto cuesta un poquito entender qué era lo que estaba pasando. Y de ahí yo tenía ganas de como tomar toda esta historia más un montón de cosas que tú ves, escuchas y vives cuando estás rodeado de una base militar que a las 11 de la noche, perdón, apaga las luces del alumbrado público y quedas con el cielo del norte, que la segunda región tiene uno de los cielos más puros que hay en el mundo, con las estrellas expuestas, exaltadas, y lo único que puedes ver en el cielo son luces. Claramente nosotros vimos muchas luces y no teníamos como en la certeza de que todas las luces que estaban viendo pertenecían a este mundo, ¿cachai? Entonces como que de hace rato que estaba buscando la forma de contar esta historia hasta que más o menos a principios del año 2023, finales del 2022, principios del 2023, encontré la fórmula. Y de ahí nace escribir como la novela que ya está armada, que mezcla, como mencionábamos hace un momento, la ficción con la realidad. ¿Ya? Hay cosas que están ficcionadas, hay cosas que obviamente por el bien del entretenimiento están exageradas, pero yo diría que el 80% del libro es real. Y es más, esto lo conversé con mi editor en algún momento, va a ser muy divertido cuando la gente esté leyendo la historia, si es que se queda con el tema de que está inspirado en hechos reales, porque no van a creer que las cosas que parecen más fantásticas son las que de verdad pasaron. Y no solamente a mí, yo tenía un grupo de amigos muy grande en Cerro Moreno, los cuales varios de ellos me permitieron usar sus nombres reales para armar esta novela, y hay personajes que están inspirados y que hacen efectivamente las cosas que nosotros hacíamos en la base. Entonces era muy importante para mí mantener como esa pureza de la adolescencia, en donde tú estás, como a mí me gusta decirlo, perdiendo la inocencia, en el sentido
nosotros éramos adolescentes dentro de una burbuja que era esta base militar, y de a poco empezamos a ver que habían cosas que en realidad no nos estaban contando, cosas que no nos estaban diciendo que estaban ocurriendo alrededor nuestro. Y la novela también trata un poco de eso, de cómo estos adolescentes se van desencantando de la imagen idealizada que tienen de sus padres, ¿cachai? De cómo se van desencantando de las instituciones, cómo se van desencantando de varias cosas que en su momento a nosotros nos pasaron. Sí, la verdad, a la hora de leer el libro, que de verdad es muy entretenido, el estilo de escritura es muy ágil, en el fondo la historia avanza súper rápido. Uno se da cuenta que el escritor, el autor, eh, pone mucho de sí en la historia. Se nota que la persona estuvo en esa base militar, por ejemplo. Hay mucho, por ejemplo, hay un elemento que es muy importante que quizá uno no se da ni cuenta, que son las cartas Magic, que son relevantes Sí. para los niños de la historia. Y me imagino que tú también en algún momento jugaste esas cartas, ¿no? Sí, es que efectivamente, lo que pasa es que eso lo puse por dos cosas. Primero, porque efectivamente en la adolescencia yo jugué cartas Magic, me encantaban. No era muy bueno, debo decir que no tenía un nivel competitivo, pero sí me gustaba mucho coleccionarlas por los dibujos, por la historia que te estaban contando, etcétera. Y teníamos un grupo de amigos, que éramos todos metaleros, por lo menos 5 de nosotros del grupo éramos metaleros, y no era muy bien visto que nos dedicáramos a jugar estas cosas medias de ñoños, ¿cachai? Entonces con el Giovanni, que en ese tiempo era uno de mis mejores amigos, nosotros nos escondíamos del resto de los amigos metaleros para jugar estas cartas Magic, y nos íbamos a jugar con otros amigos, pero siempre encerrados en las casas. Entonces era un elemento súper fundamental para nosotros. Todo el mundo que nosotros teníamos alrededor lo concebíamos en base a estos mitos que transmiten las cartas Magic. Y también nos pasó que efectivamente con el Giovanni nos íbamos a meter a La Pampa. Cerro Moreno está en medio del desierto para las personas que son de Antofagasta, que han ido o han viajado a Antofagasta. Cerro Moreno es la base que está a un costado del aeropuerto, al costado norte del aeropuerto. Cuando ustedes salen del avión y caminan por el túnel de pasajeros, a su izquierda va a quedar siempre la base de Cerro Moreno. Y ahí nosotros teníamos mucho territorio para explorar. Y obviamente no había nada más que hacer tampoco en esa época, en provincia, en una base militar todo aburrido, donde todavía no había mucho internet, donde todavía no habían celulares, donde el cable apenas llegaba a la base. Con el Giovanni nos íbamos a explorar la Pampa, y un día encontramos en medio de la Pampa un fuerte, que era como un fuerte súper improvisado, era como un hoyo en la tierra que tenía una de estas carpas de camuflaje que usan los militares, con unos palos que la sostenían. Y nosotros nos metimos a ese fuerte a ver qué es lo que encontrábamos, y a lo que salimos del fuerte tropezamos con un montículo desde donde se destaparon como 5 cajas de cartas Magic, pero cajas grandes, o sea, cada caja contenía por lo menos unas 500 cartas. Eran muchas las cartas que había. Y con el Giovanni nos repartimos en las cajas, tantas para ti, tantas para mí, y después de eso armamos nuestros mazos. Y en esa época es divertido porque en Antofagasta no era muy fácil conseguir las cartas Magic, costaban 7.500 pesos, que hoy día son nada, pero en aquellos años era mucha plata. Entonces armarte un mazo era difícil. Y con el Giovanni, cuando tuvimos acceso a todas estas cartas, logramos conocer primero mucho más del lore, de la historia del juego, y también tener la posibilidad de armar unos mazos que nos pudiesen generar un poco de competencia dentro del círculo de amigos que jugaban estas cartas. Entonces, claro, era fundamental que la novela tuviese las cartas Magic por esta mezcla también de ficción con realidad que hay. Sí, de hecho, ahora que tú me vas contando cosas de la historia, como por ejemplo el personaje de Giovanni, que es un personaje principal dentro de la novela, este grupo de 5 amigos, en el fondo le da otro valor porque ahora me doy cuenta de que en el fondo son cosas que te pasaron a ti realmente. Pero Sí, ya, la mayoría de las cosas que están ahí son cosas que ocurrieron. sí, sí, y eso le da otro valor al libro, es bonito en el fondo. Y ya hablando, por ejemplo, del punto sobrenatural, ya del elemento fantástico, Ujú. eh, tú mencionabas que muchos de estos avistamientos pasaron en el fondo en la vida real, pero ¿qué experiencias? ¿Cuáles fueron? No me gustaría hacer spoiler porque yo también estoy a mitad del libro y para que los lectores también puedan sorprenderse en el fondo de la historia, pero ¿cuáles fueron las experiencias más extrañas? Ya, mire, primero hay que entender que la base de Cerro Moreno es una base que data por lo menos de los años 50, ¿ya? Que se construyó cuando todavía no había mucha regulación con respecto a los espacios que se ocupaban, y siempre, desde que yo vivía allá, incluso mis padres o la gente más antigua en la base, siempre se habló de que la base fue emplazada en un lugar donde habían cementerios
de pueblos originarios y cosas por el estilo, que se tuvieron que trasladar para poder instalar la base ahí, ¿cachai? Entonces siempre tuvo como, el Cerro Moreno siempre tuvo como un valor místico súper fuerte, una carga energética súper fuerte, y más allá de eso también con los hechos ocurridos durante la dictadura, en donde la base también fue campo de concentración, en donde hubo centro de torturas, etcétera. Entonces es un lugar que tiene una carga energética muy negativa. Y por lo tanto era muy común que las personas que vivían ahí comentaran o comentaban que habían experimentado algo paranormal. Ya siempre se habló mucho de duendes en Cerro Moreno. Nosotros con mis amigos tuvimos algunas experiencias. eh, yo no soy, yo soy escéptico en todos estos temas. Yo la verdad es que siempre elegí mantenerme escéptico, pero sí tuvimos algunas experiencias que fueron bastante raras, por decirlo de alguna forma. Hay un capítulo en el libro que se llama En mi casa penan, y eso ocurrió. Eso pasó. De verdad que son cosas muy, muy raras. Y por lo tanto, eh, cuando nosotros estábamos en Cerro Moreno, tú siempre ponías atención a las cosas que estaban alrededor tuya. Y como te contaba, a las 11 de la noche el alumbrado público se cortaba la luz y tú quedabas a oscuras en la calle. Las casas al interior seguían con energía, pero en la calle, en el espacio público, quedabas completamente oscura. Y comprenderás que en una base militar no hay temor a la delincuencia, por lo tanto nosotros podíamos deambular por la base hasta la hora que se nos ocurriera. Y siempre con el cielo presente sobre ti. Antofagasta es un lugar en donde no llueve, o por lo menos en aquellos años no llovía, y no tenías tanta presencia de nubes en el cielo. Entonces, siempre tú estabas viendo luces, ¿ya? Que tenían comportamiento extraño, que no tenían comportamiento extraño, pero la verdad es que nosotros crecimos tan familiarizados con la presencia de aviones y aeronaves que tampoco era que le prestaban mucha atención a lo que ocurría en el cielo. Siempre estaba viendo aviones de guerra, siempre estaba viendo helicópteros, siempre estabas viendo presencia de luces intermitentes que se movían de un lado a otro, etc. Pero sí me acuerdo de una vez que yo con Giovanni justamente íbamos caminando hacia la casa de él en este ambiente de oscuridad. eh, las casas estaban separadas por sectores. Estaban las casas bajas, los pabellones, las casas grandes y las casas de oficiales. Y yo en ese tiempo vivía en los pabellones y Giovanni vivía en las casas bajas. Entonces las casas bajas están hacia el poniente en la base de Cerro Moreno y cerca de la pista de aterrizaje. Y al lado del lugar donde estaban las casas bajas hay una planta eléctrica que zumba día y noche. Entonces es que básicamente tú en Cerro Moreno nunca estás en completo silencio. Y con Giovanni íbamos caminando hacia su hogar cuando de pronto empezamos a escuchar como un aleteo súper fuerte, intenso, que nos seguía. Con Giovanni caminábamos y era como que raro, hasta que en algún momento a Giovanni se le ocurrió mirar al cielo y yo lo seguí y vimos en el cielo un ave, pero de dimensiones bastante desproporcionadas. Era un ave muy grande Ya. y que estaba volando en círculos por sobre nosotros. Nos dio tanto miedo porque el aleteo se escuchaba tan fuerte que con Giovanni nos escondimos debajo de unos autos. Nos tiramos al suelo y nos metimos debajo de un auto hasta que esta cuestión, sea lo que sea que era, yo no sé si era un cóndor, al Giovanni le gustaba decir que era el alicanto, ya que es una ave mitológica del norte de Chile. Eh, Hasta que esta cuestión se fuera, o sea, y voló por sobre nosotros y obviamente uno tiene las distancias súper distorsionadas en la cabeza. Yo te podría decir que esta cuestión tiene que haber estado a unos 10 metros de nosotros y el tamaño que nosotros le veíamos era por lo menos el doble de cualquier ave que en ese tiempo habíamos visto. En Antofagasta abundan los jotes y son aves que nosotros conocemos súper bien y no era uno de esos, ¿cachai? Uh, Eh, Puede haber sido un búho, quién sabe, pero de verdad que fue muy extraño porque apareció de la nada, nos rodeó, nos acechó un rato hasta que nosotros nos escondimos debajo de estos autos y después de deambular un par de minutos por el cielo, desapareció tal como llegó. Entonces con Giovanni después salimos y era como que, ¿qué pasó? ¿Cachai? Nos fuimos corriendo a la casa de Giovanni a resguardarnos bajo techo, y fue algo que nos pasó una sola vez, nunca más lo volvimos a vivir eso. ya. Eh, Otra cosa que también está narrada en el libro tiene que ver con esta silueta que yo vi a un costado del camino. Como les mencionaba, el Cerro Moreno es un lugar en donde se habla mucho acerca de la presencia de duendes. Ajá. Algo que no está en el libro,
y que me tocó ver con mis propios ojos. Yo vivía en el pabellón 25 en ese tiempo. El pabellón 25 tenía vista, mi pieza por lo menos tenía vista hacia la multicancha del cerro. Y nos separaban, ¿qué serán? 200 metros de la multicancha de mi casa. Y yo me acuerdo que yo escuchaba en la noche, madrugada, escuchaba los juegos, estos juegos infantiles, los típicos sube y baja, ¿Ya? columpios, ¿cachai? Una placita con juegos que estaban entre la multicancha y el pabellón 23 que estaba al lado de mi pabellón. Escuchaba que sonaban, como que alguien lo estaba usando. Ya. Lo cual era muy raro, eran las 3 de la mañana. Entonces yo me asomé por la ventana a mirar qué pasaba y vi un grupo de niños, ¿ya? Había luna llena, entonces la vista estaba muy clara. Vi un grupo de niños que estaban jugando en estos juegos y jugaban en el sube y baja y yo miraba y decía que hacen niños a las 3 de la mañana en la calle. O sea, está bien que sea una base en donde todo es seguro, pero a las 3 de la mañana ni siquiera nosotros andábamos en la calle. Y me acuerdo que esto, como que yo me quedé mirando mucho rato, abrí la ventana, me puse a mirar a ver si es que estaba viendo si era el producto del sueño o algo, y estos niños paran de jugar, miran hacia donde estoy yo y caminan hacia mi pieza, o sea, hacia mi pabellón. ¿Ya? Me espanté. O sea, no te puedo describir la sensación de miedo que tuve en ese momento y yo cerré la ventana, cerré las cortinas de mi pieza y cuando vi que se seguían acercando y que empezaron a rodear el pabellón, yo bajé corriendo al living porque dije van a pasar por al frente de mi living. Ya. Entonces tengo que asegurarme que no entren. Y me quedé esperando, me quedé esperando, me quedé esperando y nunca terminaron de dar la vuelta. Oh, Y eso es algo que vi pocas veces y me acuerdo que cuando yo se lo conté a mi mamá o se lo conté a mis amigos o a las mamás de mis amigos, me decían, ah, sí, siempre se ven. ya. Y yo quedé así como que, wow, primera vez que lo veo yo, como me dicen siempre se ven, o sea, esto no es normal, ¿cachai? Pero sí, no, sí siempre se ven, a veces mi mamá me contó que a veces ella estaba haciendo el aseo en la casa y varias veces escuchaba que saltaban en las camas del segundo piso. Sí. Eh, o otras mamás me contaban que también ordenando en la casa de pronto veían que niños se metían a la pieza a jugar, ¿cachai? Entonces tú quedas así como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en este lugar? Son parte de las cosas raras que me tocó ver y vivir. Eh, Temas de avistamientos de ovnis, tengo muchísima información, pero no las viví yo, son cosas que me contaron. O sea, en la novela también está contado textualmente un hecho que vivió un amigo de mi papá, que es el capítulo Luces en el cielo, en donde está esta presencia lumínica anaranjada. Eso efectivamente ocurrió. Eso está, de hecho quedó detallado en la bitácora de guardia Uh, porque fue una cosa anómala, algo que no debería haber estado ahí, estaba ahí. Y estamos hablando ya dentro de instalaciones militares. Entonces, la cantidad de información que hay con avistamientos de objetos voladores no identificados en las bases de Cerro Moreno, por lo menos, es muchísima. impresionante, qué miedo. O sea, Cerro Moreno es como una dimensión desconocida. Porque de verdad que es un lugar muy extraño. Yo no sé si, igual a veces, como te digo, yo soy escéptico, a veces pienso que también tiene que ver con este aburrimiento que había mucho en la base, en donde no tenéis nada más que hacer, ¿cachai? Entonces tú te ponías a mirar cosas y a veces uno se sugestiona. La misma oscuridad te hace ver cosas que no están ahí. Muchas veces nos ha pasado que estamos en la casa viendo una película de terror y por el rabillo del ojo vemos algo moverse y ¿Verdad? cuando tú miras bien no hay nada. Entonces yo me imagino que también hay mucho de eso, o sea, hay mucha sugestión. Pero lo que sí te puedo decir es que la sensación de miedo en las calles de Cerro Moreno era real. Tú de verdad cuando estabas en las calles sentías, sobre todo cuando te quedabas solo, en las calles sentías que no estabas solo. Sentías que había algo más ahí acompañándote. Y esa es una sensación que es difícil de describir porque es algo bien estéreo, pero es común, era común por lo menos en aquellos años en la base. Hoy en día no sé si será tan así. Me tocó visitar la base el 13 de diciembre del año pasado ¿Ya? a propósito de este libro ¿Y está y está súper. cambiada? ¿Es igual? ¿Cómo? Mira, las casas son iguales, Ya. pero las instalaciones, los espacios públicos en sí ya es súper distinto. O sea, cuando yo vivía en Cerro Moreno no habían calles pavimentadas más allá de las calles principales y hoy día tenéis muchas calles pavimentadas. La plaza ya no es como era en la época en la que yo vivía, hay una pérgola grande,
En aquellos años era una plaza un poco más abierta. La multicancha ahora es de pasto sintético y está cerrada. Cuando yo vivía en Cerro Moreno, la cancha estaba abierta. Eh, la plaza de los juegos estos donde yo vi estos dos pequeñas cosas que estaban jugando, también está enrejada y tiene horario de funcionamiento. En aquel año era una plaza abierta, la podías ocupar día y noche. Eh, lo otro que es distinto es que, bueno, obviamente hoy día están operando los F-16 en la base de Cerro Moreno y parte de los requisitos de seguridad que se exigió a Chile para que llegasen estos aviones era que las instalaciones militares tenían que estar separadas de las instalaciones civiles dentro de la base. Entonces tú tienes una reja que separa, una barrera dura que separa la base de la población. Cuando yo vivía allá eso no existía. Ya, era súper común que tú te fueras a meter en cualquier horario al lugar donde trabajaba tu papá y te paseabas por entre medio de las baterías antiaéreas y te pasabas por entre medio de los aviones y te podías meter a los hangares, ¿cachai? Y nadie te decía nada porque todos te conocían, eras el hijo de, ¿cachai? Entonces era súper común que tú pudieses deambular libremente por la base. Eh, como hijo de funcionario, o sea, es algo que también lo comenté con mi editor en el libro, que me decía, pero ¿será creíble que esto ocurra? Me preguntaba él, y yo le decía, lo que pasa es que en los lugares en donde uno más da por sentado que hay seguridad, menos seguridad tienen. ¿Cachai? Porque el mismo hecho de ser una base militar es disuasivo, entonces nadie se va a meter ahí. ¿Cachai? Pero barreras de seguridad no hay, A o mí no me habían en ese tiempo. decía, así como donde te sientas más seguro, más vulnerable eres, una cuestión así. Justamente, justamente. Y no solamente hablo con el tema de la militar, yo también trabajé en un banco y las claves de acceso a la bóveda eran 1, 2, 3, 4, 5, ¿cachai? O sea, era como que y Ya. estaban súper marcadas en el teclado porque todo el mundo lo ocupaba cada rato para entrar y salir, ¿cachai? Entonces era como, y tú decís, es un banco, ahí recuerdan millones, miles de millones o cientos de millones de pesos y aún así las barreras de seguridad no eran tan grandes porque efectivamente hay gente que resguarda por ahí y es como que quién se va a meter hasta la bóveda. Entonces cuando uno genera esta sensación de seguridad, menos seguridad le mete, ¿cachai? Claro. Terror en Cerro Moreno. Aquí me cuesta decirlo, Terror en Cerro Moreno. Esto es tu novena publicación, Así después es. de libros como Tres balas en la Pampa, Un hombre sin nombre, que son novelas western, es un precursor de la novela western acá en Chile. Bueno, también está Antofagasta Zombie, Viajar, que tiene que ver con Lucibel, eh, Correcto. entre otros. De hecho, ese póster que está ahí de John Wayne con varias de sus películas no está al azar en el fondo ahí en esa pared. Pero ¿qué tan desafiante es Exacto. esta novela de los demás? Perdón, ¿qué tan desafiante que es? ¿Qué tan desafiante fue escribir este libro en comparación con los demás, con los anteriores? Uh, lo que pasa es que es un libro súper distinto. A mí, desde hace rato, desde el western, que desde Tres balas en la Pampa, por lo menos, incluso antes, con Las noches pasadas, que es mi segunda publicación, yo ya venía jugando un poco con la historia para ficcionarla. O sea, venía ocupando hechos reales para poder contar historias que fuesen más fantásticas. Y más o menos es un lenguaje que he aprendido por el cual he aprendido a navegar. Pero lo desafiante de este libro en particular, primero tiene que ver con que los protagonistas son personas que existen. ¿Ya? Los hechos mencionados son hechos que cualquier persona que haya vivido en Cerro Moreno los va a poder contrastar y verificar. Entonces era importantísimo para mí ser lo más eh, apegado a lo verosímil posible, ¿ya? Más allá de entender que también hay elementos ficcionados, era importantísimo para mí que la historia fuese lo más creíble posible y también necesitaba desarrollar, y esto lo desarrollé durante mi carrera literaria, eh, las tramas considerando que tenía muchos personajes. ¿Ya? Mi primer intento con tramas con personajes numerosos fue Pastores de Ort, en donde yo siento de que son 16 personajes en ese libro, en donde fue medianamente exitoso. Hay algunos personajes que se sienten más importantes que otros. En este caso yo necesitaba que todos fueran importantes, que todos hicieran algo y que justifique por qué están en la historia. Amigos de aquella época tengo más de 20. Entonces fue también difícil elegir con quiénes trabajar. Ya. Y para eso lo que más desafiante del libro fue planificarlo, o sea, elegir qué cosas contar y qué cosas no. Hay un montón de información que dejé fuera, un montón que me hubiese encantado abordarla. De hecho, también lo conversé en algún momento con mi editor. Es como que
tengo tantas cosas que contar de la base que me da pena no poder abordarlas todas en un solo libro, si no iba a terminar siendo un libro como de 1000 páginas. Y eso también fue un desafío, que elegir, entender y decidir que los elementos que quedaron dentro de la novela son los elementos que sirven para armar una trama coherente. ¿Ya? Por mucho que hubiese querido hablar más de objetos voladores no identificados, por mucho que hubiese querido hablar más acerca del Triángulo de Cerro Moreno, que es algo también que existe en el norte de Chile, a mí me hubiese encantado explorar esas partes, pero no desentonaban un poco con la trama principal de la novela, que son estos avistamientos de criaturas críptidas. ¿Cachai? Eh, sí me permitió hablar acerca de la base, de esta base que está en el desierto de Atacama, pero también porque era importante, o sea, me permitía explorar una trama un poquito más que se alejara de la infancia y hablar un poco más acerca de los adultos, no olvidarme de que Cerro Moreno es un lugar en donde también viven militares, entonces también había que abordar esa temática dentro del libro. Lo desafiante fue eso, fue decidir con qué cosas quedarme y con qué cosas no, y lograr que todos los personajes tuviesen un peso argumental que justificara su presencia dentro del libro. A mí, al leer el libro, como que es una mezcla entre las películas de John Ford, esas ambientadas en esos campos militares, en esos fuertes, con elementos de Stephen King, por decirlo de alguna manera, así medio fantástico. Actualmente, ¿en qué están trabajando? ¿Tienes otras ideas en mente? Tengo muchas ideas, como, o sea, de hecho sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que no me he sentado a escribir, yo usualmente, así como lo hace Isabel Allende, que se sienta todos los 8 de enero a escribir su próxima novela, yo normalmente el 1 de febrero me siento todos los años a escribir un nuevo libro. Ya. Este año eh, todavía no sé si lo voy a hacer porque estoy guardando un poquito de energía, porque quiero dedicarle tiempo a la promoción de Terror en Cerro Moreno, y también porque todavía no decido de qué hablar en el próximo libro. Como te dije, quedé con tanta información fuera de Terror en Cerro Moreno que me encantaría hacer otro, Ya. en donde abordar otros temas más específicos. Tengo la idea, tengo los personajes, tengo la trama, pero obviamente necesito ver cómo evoluciona lo que está pasando, lo que empezó a pasar el 2 de enero con Terror en Cerro Moreno, para ver si es que le meto energía a eso o si me dedico ya a escribir otro tipo de historias. En este momento estoy enfocadísimo en la promoción del libro, súper a disposición de las librerías que quieran hacer actividades. Vengo llegando de la Feria del Libro de Viña, en donde pude compartir con la gente que ya empezó a leer el libro, me lo llevaba al stand para que se lo firmara, etcétera. Y quiero dedicarle tiempo a eso, quiero dedicarle tiempo a los lectores, quiero responder preguntas, quiero hablar acerca del libro y del contexto del libro. Por lo tanto, no estoy escribiendo nada en este momento, pero sí tengo las ideas y tengo el material para sentarme a escribir otra cosa. Fantástico. La verdad que ha sido una conversación súper entretenida, Hugo. Podríamos seguir conversando durante horas, pero ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría que tú invitaras al público y le digas dónde pueden encontrar Terror en Cerro Moreno, en qué librería, si se puede encontrar por digital, y que los invites a que se metan en esta historia tan interesante. Por supuesto, por supuesto. Mira, Terror en Cerro Moreno es una novela que a partir del 2 de enero ya empezaste a encontrar en todas las librerías de Chile. En las librerías que leo, en las librerías Antárticas, en las ferias chilenas del libro, en Contrapunto, e incluso en librerías regionales que no son parte de cadenas ni de franquicias, como por ejemplo Mira Libros, me han escrito de Trayecto, me han escrito de librerías desde Antofagasta, para poder encontrar el libro. Ahora, si tú tienes una librería, estás fuera de Santiago y tienes el libro, escríbeme al Instagram y yo feliz hago promoción de que el libro está presente para que los lectores de tu sector también vayan a buscarlo. Y dejo a toda la gente invitada a leer la novela Terror en Cerro Moreno, a sumergirse en la pampa, a entender cuáles son las cosas que no te han contado, porque efectivamente Terror en Cerro Moreno habla de algo, de un hecho puntual que ocurrió en Chile, pero que nosotros a través de la prensa y a través de los medios lo conocimos desde otra perspectiva, con una perspectiva un poco más críptida. Acá yo te estoy contando más o menos lo que en ese momento y en ese contexto vi y viví en la base de Cerro Moreno. El libro está en todas las librerías de Chile, en las grandes cadenas como Antártica, que leo Contrapunto,
en Feria Chilena del Libro, pero también está en librerías locales, en librerías más familiares, como por ejemplo Mira Libros, está en Las Alondras, en Antofagasta. Si es que tú tienes una librería local en donde, de barrio, en donde tienes el libro, mándame un mensaje a mi Instagram y yo feliz promociono que el libro también está ahí presente. Y dejo invitada a toda la gente que quiera encontrar una aventura y que quiera saber un poquito más acerca de cómo son las cosas dentro de una institución militar, métase a Terror en Cerro Moreno, sumérjase en la pampa, adéntrese en los secretos que están revelados ahí, porque nosotros conocimos este fenómeno a través de la televisión, a través de la prensa, que fue el fenómeno del chupacabras en el año 2000, pero yo vi otra cosa. Yo dentro de la base pude ver cosas que no salieron a la luz y que aquí en este libro estoy tratando. Así que invitados a todos porque hay cosas que no te contaron. Mm. Hugo Riquelme, te felicito por tu trabajo, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar atentos a tus próximas publicaciones para que volvamos a conversar en una nueva oportunidad. Ningún problema. Muchas gracias y yo feliz de estar acá conversando contigo. Ya pues, Hugo, un abrazo, cuídate. Chao, chao, que estén bien. Igual, chao, chao.